Buenos días a todos y todas. Como dijo Angélica, yo soy Fernando Páez, director de movilidad urbana en WRI México. Quiero darle la bienvenida a todos y todas a esta semana de Revolución Sostenible enfocada en temas de movilidad. Este proceso de Revolución Sostenible tiene como propósito activar el diálogo multisectorial para la identificación de temas prioritarios y posibles líneas de solución a través de esta conferencia de alto nivel, con la experiencia de diferentes actores, de todos los que vienen actuando para poder atender esta emergencia que se ha generado por cuenta de la pandemia, y lo que esperamos es identificar líneas de acción y soluciones que sean de fácil implantación, que permitan este retorno a la normalidad y la recuperación económica. Sabemos que la movilidad es un tema esencial en este propósito, y por eso en esta semana iniciaremos este ejercicio con un panel magistral: Camino hacia la nueva normalidad y análisis de la problemática y de soluciones existentes para la movilidad como sector clave en la recuperación económica. Experiencias en América Latina. Hoy tendremos un panel de inicio que será moderado por Denise Kenneth, director de programa de ciudades, transporte e industria sustentable de la agencia alemana de GIZ. Quisiera, antes de dar, digamos, como inicio al panel, compartir con ustedes algunos elementos que considero clave para contextualizar todo este propósito que vamos a tener durante esta semana de trabajo y de intercambio de ideas. Lo primero, pues, es que la emergencia sanitaria declarada en marzo del 2020 ha generado en el mundo una transformación sin precedentes. En pocas ocasiones históricas recientes, digamos, se ha visto como la necesidad o la obligación del paro total de la movilidad en las zonas urbanas. Pero esto ofrece, digamos, una oportunidad importante para reflexionar acerca del sistema de movilidad, analizar viejos paradigmas frente a estos nuevos contextos y, sobre todo, pensar en la producción de soluciones seguras, sustentables y equitativas para el regreso a la normalidad. Sin duda, la pandemia y toda esta crisis sanitaria pues ha tenido un impacto sobre el sistema de movilidad en sus principales componentes, en la infraestructura, en los servicios de transporte, pero también en la gestión y en el relacionamiento de las instituciones encargadas de este tema y los ciudadanos. Esto nos pone en una sintonía de generar nuevas ofertas, de pensar en nuevos productos y servicios, de ver exactamente cómo es esta nueva dinámica del sistema de movilidad, porque se han generado cambios muy importantes. Se han generado impactos en diferentes aspectos, por ejemplo, en las personas, y esto se ha hecho evidente principalmente en los grupos en mayor situación de vulnerabilidad socioeconómica y de salud, porque pues se siente que esta población asume en mayor proporción la severidad y las pérdidas económicas derivadas del confinamiento, pero además enfrentan un mayor riesgo al contagio al no contar con acceso a otras alternativas laborales y o de movilidad. Ha habido impactos importantes en todo el sistema. Por ejemplo, uno muy notorio que ha sido objeto de discusión es la disminución en el uso del transporte público, derivado de las medidas de aislamiento social, de la pérdida de empleos, del cierre de actividades comerciales y, pues, como ya mencionábamos, de los riesgos sanitarios y de la operación y uso del transporte. Esto ha implicado también una disminución en los ingresos de los sistemas de transporte público, lo cual pues es un tema de preocupación porque pone en condicionamiento a la capacidad de operación en el corto, en el mediano y largo plazo, pero adicionalmente pone en riesgo la provisión del servicio en una etapa que es fundamental, en esta etapa de recuperación económica, digamos, post pandemia o en este proceso de evolución en el que estamos. Pero también ha habido impactos importantes que consideramos positivos, como el incremento de uso de modos no motorizados, lo que ha implicado intervenciones inmediatas y temporales en el espacio público, que vale la pena analizar como acciones que antes se pensaba que no era posible de hacerlas en el corto plazo, pero han surgido estas soluciones creativas que vale la pena estudiar. Asimismo, pues el uso del espacio público y los sistemas de movilidad, los servicios de movilidad tienen y han adquirido otra dinámica. Este tema del teletrabajo como una opción positiva en términos de disminuir
la reducción de viajes y ver cómo puede ser explotado de manera más positiva para una mejor movilidad en las ciudades, pero otros elementos como las nuevas formas de acceder a bienes y servicios, el uso de plataformas y compras online que también cambian un poco la dinámica de la movilidad en todos sus componentes. Preocupan algunas cosas como el aumento de hechos de tránsito derivado de la disminución de vehículos en calle y en ese sentido el aumento de velocidades, que también es un tema sobre el cual vale la pena revisar y profundizar qué está pasando. Y surge una pregunta, si realmente ha habido una mejora en la calidad del aire, y eso también vale la pena verlo, porque aunque se ha reducido el número de vehículos en calle, es posible que esta mejora en la calidad del aire pues no tenga el impacto realmente que se ha como percibido que se tiene, y vale la pena como estudiar este tema. En ese sentido, pues la movilidad con este contexto se convierte en un reto para las autoridades del nivel nacional, subnacional, que se han visto obligadas a priorizar y adoptar acciones para garantizar servicios, especialmente con medidas de prevención del contagio y preservación de la salud pública. Pero esas acciones, para que sean efectivas, requieren varias cosas. Una de ellas, cultura ciudadana y corresponsabilidad como un compromiso de doble vía, donde se requiere vincular de manera importante al ciudadano en las decisiones, pero transmitirle muy bien cuáles son sus responsabilidades, derechos y cómo en una aportación conjunta se puede lograr un mejor resultado. Lo otro es que el usuario del sistema de movilidad debe estar en el centro de la solución, pero para esto se requiere el liderazgo y coordinación institucional y la coordinación entre el sector público y privado, pensar mucho en políticas de financiamiento que permitan la estabilidad del sector, pero también mejorar los procesos de información y comunicación para lograr esta claridad y compromiso ciudadano. Sin duda, el uso de tecnología, datos e innovación pues se convierten en herramientas claves en este proceso, y hay que trabajar sin duda en priorizar esa seguridad y salubridad de los ciudadanos, desarrollar esquemas de gestión de oferta y demanda, asegurar un buen uso del transporte público. Esto nos lleva a pensar que este ejercicio requiere un nuevo enfoque que trascienda la sustentabilidad, accesibilidad, seguridad, integración, eficiencia y equidad, e incorpore los temas de salud pública, resiliencia integral y justicia social como elementos prioritarios para hacer frente a estos retos de la pandemia. Creo que estamos en un momento clave que requiere una actitud proactiva que no ponga en riesgo el esfuerzo que se ha hecho en las últimas décadas para atacar problemas de movilidad urbana, y no perder esa oportunidad de dirigir la inercia de un sector que contribuye casi en una cuarta parte a las emisiones de CO2. Es esencial, sin duda, para superar los efectos de la pandemia, y es un instrumento de política para reducir las inequidades sociales. De tal manera que sobre estos elementos estaremos discutiendo durante la semana. Quiero, antes de dar la palabra a Denise para que modere la discusión alrededor de estos temas, agradecer a nuestros organizadores aliados, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la Embajada Británica, GIZ, la Iniciativa Climática de México, The Climate Reality Project de América Latina, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, y agradecer también el apoyo específico para esta semana de la Asociación Mexicana de Movilidad y Transporte, AMTM, de ITDP, de Mujeres en Movimiento, de la Red CIMUS, de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad y de la AMPAC. Creo que son aliados importantes, aliados que nos ayudan en este diálogo sectorial a construir esas soluciones que necesitamos identificar en conjunto para un futuro prometedor en el sector de movilidad. Con esto yo cerraría. Muchas gracias y doy la palabra a Denise para iniciar nuestra discusión. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. Muchos saludos también de mi parte. Yo tengo el honor de moderar este evento de movilidad hoy en el día de hoy. En este contexto de la iniciativa de BRI sobre la revolución sostenible, esos diálogos para la recuperación, la resiliencia y la equidad, con la idea de que a través de estas semanas, y estamos iniciando la semana de movilidad, revisemos los sectores principales para una recuperación económica, como aquí bien dice, en América Latina, en México
y qué papel podría jugar el sector de movilidad en esto. Tal vez hablando un poco del tema de la recuperación, en México, como en muchos países de América Latina, estamos todavía en la fase alta de la pandemia, se están iniciando algunas actividades económicas y nuestra propuesta que queremos discutir el día de hoy en esta sesión magistral, pero también en los eventos más en el transcurso de la semana, es darnos una vuelta por la movilidad urbana sustentable, por los retos del transporte público y de la logística urbana, y hoy queremos empezar con dar este marco, que qué papel podría jugar la movilidad en una recuperación que desde nuestro punto de vista tiene que combinar estas agendas de recuperación económica y social después de la pandemia con las agendas ambientales y climáticas para crear bienestar y resiliencia en el continente y en México. Tenemos, lo que nos interesa mucho es conocer, obviamente, también qué ha cambiado ahora en el tema de la movilidad en este contexto. Por eso los quiero invitar a un ejercicio. Un momento, por favor. En la parte superior de sus pantallas pueden ver unos botones. A través de estos pueden primero hacernos llegar sus preguntas, ¿no? Los que tengan. Vamos a hacer un pequeño bloque al final donde vamos a reunir algunos temas que han surgido en generalidad para que nuestros panelistas nos puedan apoyar con las respuestas. También los quiero invitar a seguir esta conversación en las redes sociales de los diferentes aliados de esta iniciativa usando los hashtags Revolución Sostenible, Build Back Better y Movilidad. Y como último, quiero invitarlos a conocer su opinión de los que hoy pueden aquí estar participando. Los invito a entrar a menti, menti.com, con el código 502927, ahí lo pueden ver, y responder estas tres preguntas, porque también una cuestión es la discusión, pero lo otro es también que queremos saber como iniciativa dónde están los puntos que atender. Esas tres preguntas son, por un lado, ¿qué consideran que es el principal reto de la movilidad hacia esta nueva normalidad cuando salgamos de esta emergencia de salud? Lo segundo es cuál es su modo principal de transporte, o lo fue. Y tercero, después de la pandemia, ¿cuál sería su modo principal de transporte? Ahí ya están viendo que estamos estimando que va a haber cambios de cómo la gente se va a mover en las ciudades y que va a haber cambios, cómo vamos a mover mercancías de un lado a otro en América Latina y en México. Los invito realmente cordialmente a participar. Es muy válido estas participaciones para ver también cuáles son los cambios que nos esperan. Muchas gracias. Llegando a esto, quiero invitar a presentar los panelistas aquí presentes. Creo que ya estamos todos. Voy a empezar por la lista que tengo aquí, que se acaba de unir Marta Gutiérrez. Ella es la secretaria general de la red CIMUS. Muy bienvenida, Marta, a este panel de movilidad, iniciando la semana de movilidad. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo muy afectuoso desde Bogotá para todos y bueno, muy complacida de estar acompañándolos en esta semana tan interesante de debate y análisis. Muchas gracias. Sí, un gran gusto, Marta. Muchos saludos desde México a Colombia. Después quiero darle la bienvenida a Beatriz Cárdenas, directora de calidad del aire del BRI. Hola, Beatriz. Hola, muy buen día. Muchas gracias. Le quiero dar la bienvenida al diputado Javier Hidalgo, diputado del Congreso de la Unión. Buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. También muy bienvenido Alejandro López Franco, presidente de la AMAM y director del Instituto de Querétaro de Transporte. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Saludo a todos y a todas y un placer estar aquí con todos. Desde la Universidad de Berkeley nos acompaña Daniel Rodríguez, Associate Director of the Institute for Transportation Studies. Hola, muy bienvenido, Daniel. Muchos saludos. Hola, Denis. Buenos días a todos y todas. Un placer estar acá.
Nos acompaña el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Jesús Padilla. Jesús, muy bienvenido, un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación, qué gusto acompañar a mis amigos. Y todavía se está conectando Villan Vallejo, el secretario de Movilidad de la ciudad de Cali, de Colombia. Pues muy bien, muy bienvenidos. La idea de este panel es que queremos guiarnos por 3 bloques temáticos, ¿no? El primer bloque se enfoca un poco a revisar cómo está hoy la situación, cuál es el impacto de la movilidad, en la movilidad a través de la pandemia. El segundo bloque es, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Con quién hay que cooperar? ¿Con quién hay que coordinarse? ¿Con quién hay que crear alianzas para adaptar las políticas públicas de movilidad, de revisar las inversiones que se deben hacer y los cambios que tocan? Y como último, tercer bloque, queremos ver un poco hacia adelante cómo podría ser el futuro de la movilidad en esta nueva normalidad a la que ojalá nos estamos acercando. El formato es el siguiente. Yo tengo algunas preguntas que les voy a hacer a algunos de los panelistas a través de estos bloques, y al final, después de los 3 bloques temáticos, vamos a tener 2, 3 preguntas que hayan surgido del público de forma general y temática para involucrar eso, y luego también obviamente vamos a presentar los resultados de nuestra pequeña dinámica, de nuestra encuesta sobre cómo están los temas actualmente en movilidad. Para esto tenemos un bloque de varios minutos. Sin más, me gustaría empezar entonces con la introducción para ver un poco cómo están las cosas. Y obviamente lo primero que se me hace importante que tenemos que revisar cuando hablamos de movilidad en tiempos de pandemia es, pues, qué han sido los principales impactos y cuáles han sido las primeras acciones implementadas en el sentido de la movilidad durante esta pandemia. Y con esta pregunta me gustaría empezar que el diputado Javier Hidalgo nos dé un poco de sus impresiones, cómo él ve, cómo ha impactado el COVID en cómo nos estamos moviendo las personas y las mercancías en las ciudades. Adelante, Javier, gracias. Bueno, pues más bien lo que habría que ver es cómo no nos estamos moviendo en esta época de pandemia y cómo es que se definió, digamos, el confinamiento en las ciudades y en los países. La experiencia aquí en México fue una decisión de que la no movilidad, es decir, el confinamiento, se hiciera de manera voluntaria, consciente, sin ningún acto de restricción, de represión, ni toques de queda, ni nada de eso, sino que se pudiera hacer el confinamiento cada quien en su casa a partir de los niveles de conciencia, en el entendido de que hay parte de la población que sí requiere moverse. Y entonces, más que ir hacia las personas, se fue hacia los eventos, digamos, de lugares de atracción de la población, que serían los espacios de trabajo, los espacios de la escuela y los espacios de recreación. Y entonces, eso se ha ido midiendo a partir de algo que también es bastante interesante, de los datos que te dan las aplicaciones como Facebook, como Google, como Twitter, que permite evaluar si las poblaciones, cuál se ha ido no movilizando en este caso. Ahora, bueno, pues estamos ya preparándonos para esta nueva normalidad en la que lo que se viene, pues es cómo vamos a iniciar esta movilidad de manera muy gradual y cuidadosa. Y entonces aquí sí interviene muchísimo el tema de pues, la circunstancia del no contagio. Resulta que el espacio, digamos, más adecuado, pues tendría que ser un automóvil, que es el que te aísla completamente de todos, es una cabina, pero es una condición que solamente un porcentaje muy menor de la población puede lograrlo, y la población en su conjunto, el 70%, tiene que usar el transporte público. Y el transporte público se vuelve un elemento de contagio
pues, casi por la cercanía. Y eso ahorita que estamos en la etapa de no movilidad, cuando entremos a lo de la movilidad sería terrible. Por eso fue muy adecuada la aplicación de utilizar la movilidad activa, la bicicleta, como una alternativa en las principales avenidas del país, de la Ciudad de México. Estoy hablando de la Ciudad de México porque también cada ciudad se mueve de manera distinta y cada ciudad ha actuado de manera distinta y la pandemia ha afectado a cada ciudad de manera distinta. En México, pues es a la Ciudad de México que representa casi la cuarta parte de la población total del país, el Valle de México, y por eso me estoy refiriendo a esto. Pero las acciones pues son acciones que van en ese sentido de buscar algunas alternativas para evitar el contagio a partir de la sana distancia. Es un tema muy complejo porque hay gran incertidumbre hacia lo que se viene. Nadie tiene certeza de cuál va a ser el modelo de los próximos meses y de los próximos años. Y la movilidad, pues es el punto digamos, el punto que la humanidad ha logrado para contener estas pandemias, así que es muy, muy, muy relevante el tema y cómo se resuelva. Muchas gracias, diputado. Yo creo que el tema de la incertidumbre es lo que preocupa a muchas ciudades, a muchos países en América Latina, simplemente porque nos limita un poco en lo que normalmente hacemos, es que hacer una planeación para luego adaptarnos. Sin una claridad hacia dónde tenemos que planear, la adaptación va a ser un gran reto. Tal vez Marta Gutiérrez, que está trabajando en esta red América Latina de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable, tal vez ya tengas para nosotros algunos aprendizajes que veas en el tema de movilidad que nos puedan quitar un poco de esta incertidumbre del futuro de cómo vamos a movernos en las ciudades. Marta, adelante, por favor. Perfecto, te agradezco mucho. Pues efectivamente yo creo que la pandemia planteó su propio argumento, ¿no? Muy rápidamente las cosas se pueden hacer de una manera expedita, de la noche a la mañana. Nos tocó a todos asumir cambios radicales. Y en el tema de movilidad, los impactos que esto nos produjo, pues han sido, yo quisiera resumirlos como en tres campos. Uno, la gran mayoría de los sistemas empezaron a limitar la oferta de transporte al 50%. Se limitó también en muchos de nuestros sistemas en América Latina la capacidad dentro de la flota, que podríamos dar un rango entre un 20 y un 35%, manteniendo también un metro de aislamiento. Otra de las medidas que se han venido tomando han sido tanto en estaciones, en portales, un aislamiento, un distanciamiento que pueden, en algunos sistemas va entre 1 y 2 metros de distancia y nos hemos ido apoyándonos con señalética. Otra de las medidas importantes es que se ha hecho acceso de muchos de los pasajeros por la segunda o la tercera puerta en caso de buses articulados o biarticulados y pues muy importante todas las medidas de señalización al interior de los vehículos. ¿Qué aprendizajes nos están dejando? Yo creo que pues la capacidad de reaccionar rápidamente los gobiernos. Básicamente yo destacaría 4 frentes realmente donde se empezaron a tomar medidas. Una que fue respecto del usuario. Muy importante destacar que en todo momento se quiso mantener la prestación del servicio, de quitar un poco ese concepto de que éramos el foco de contagio, porque realmente los sistemas empezaron a tomar las medidas de sanitización, de limpieza, tanto externa como al interior de los vehículos. Empezaron a hacer campañas de comunicación a la ciudadanía, hacia sus propios equipos, de informar medidas de prevención. Creo que esas son las cosas que hay que rescatar y el mensaje de que guardando la responsabilidad y el cuidado propio con el uso del tapaboca, guardando la distancia, es seguro movernos en nuestros sistemas de transporte. Otro de los aprendizajes importantes que nos están dejando es cómo las empresas empezaron a estructurar sus protocolos de comunicación
de sanitización y de manejo preventivo de la pandemia. En primera instancia, con sus equipos internos de trabajo, con sus colaboradores, los operadores, las personas que tienen un contacto mucho más directo con los usuarios, empezaron justamente a capacitarlos, a darles el equipamiento adecuado, uniformes, máscaras, guantes, uso de geles y la aproximación frente al usuario. Esa es una de las cosas que también creo que es importante destacar. Lo otro muy importante ha sido todo el plan de manejo de contingencia en la comunicación. Tanto los sistemas de transporte, las secretarías, con el apoyo de los medios de comunicación que creo han jugado un papel decisivo, han apoyado en campañas de comunicación, tanto de información como de prevención. Y aquí se han venido en general en América Latina utilizando varias estrategias de comunicación, campañas desde tipo pregunta, que son las que dejan mayor recordación, campañas visuales a través de videos, del uso adecuado del manejo y limpieza de manos y de cómo todos debemos tener una cultura del autocuidado. Yo dejaría como en primer planteamiento esos aprendizajes. Muchas gracias, Marta. Creo que muy claro tanto el tema de las reacciones como también los frentes que están luchando actualmente autoridades y el sector de movilidad en general. Creo que este tema de la reacción rápida que se dio en muchos lugares también es un gran aprendizaje para muchos temas más. Si ahora vemos ya mirando un poco pues el papel de la movilidad como tal vez uno de los actores de inversión que podría jugar un papel importante para la recuperación económica sustentable en América Latina. Yo le quisiera preguntar a Daniel Rodríguez de la University of Berkeley, ¿cómo ves, Daniel, pues, qué papel realmente puede jugar con estos impactos que nos acaban de compartir Javier y Marta el sector de movilidad para una recuperación económica sustentable en América Latina? ¿Cómo ves esto? Sí, gracias, Denis. Yo creo que quiero hacer eco con lo que se acaba de presentar, incluso con la presentación inicial de Fernando, porque esta pandemia lo que ha resaltado en parte es quién tiene el lujo de moverse y quién, o dejar de moverse y quién no puede, y el papel de la movilidad en este proceso, en parte por los ajustes a servicio que mencionábamos hace unos momentos. Perdón, disculpen, estamos teniendo alerta sísmica en la Ciudad de México. Si nos permiten una pequeña pausa. Claro. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Pues muchas gracias por la breve pausa. Poco a poco se irán reincorporando los miembros del equipo que se quedaron sin luz. Algunos todavía pues están ingresando de nueva cuenta a sus casas. Entonces, creo que podríamos continuar la conversación. De hecho, Denis, acabo de colgar con Tania y sí podemos continuar con las preguntas de los bloques y pues ahora sí que la fortuna es que hay algunos que no están aquí presentes en la Ciudad de México, entonces en lo que nos estabilizamos podemos seguir la conversación. Muchísimas gracias, Denis, Daniel, Javier, Alejandro, Betty, Andrea, Gisela, Marta, todas por seguir acá. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, después de este break, pues de la naturaleza, ¿no? Igual que la pandemia, en la Ciudad de México, para los que no se dieron cuenta, hace un tiempo tuvimos aquí un sismo, ya pasó, en algunos lugares teníamos todavía problemas con la conexión, con la luz e internet, pero yo solamente para confirmar con amigo aquí presentes, veo a Alejandro López, veo a Daniel Rodríguez, veo a Javier, a Beatriz. Marta, ¿estás con nosotros todavía? Sí, por supuesto. Estoy aquí. ¿Cómo se encuentran? Sí, creo que por lo que puedo ver, todos bien. Magnífico. Al que no veo es a algunas personas más, pero seguramente en el transcurso del tiempo se van a volver a recuperar, ¿no? Creo que falta William Vallejo de Cali, no lo estoy viendo. Tampoco veo a Jesús Padilla. Jesús, ¿andas por ahí?
No. Ok. Solamente para dar seguimiento. Bueno, ¿en qué quedábamos? Creo que te estaba tocando a ti, Daniel. Estabas iniciando con esta pregunta, pues, ¿qué papel podría jugar el sector de movilidad en una recuperación económica sustentable? Tenemos 168 participantes todavía aquí, entonces, Daniel, tal vez iniciamos con esta pregunta. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, Denis. Y creo que pues, no, la situación lleva también para reflexionar sobre la importancia de la resiliencia, ¿no? Muy a propósito del tema, no solo en términos evidentemente físicos, sino también sociales. Y a eso iba mi comentario inicial. La importancia de la justicia social, porque la pandemia pues, ha dejado al desnudo las grandes diferencias por ingreso y resaltando la importancia de la movilidad para los sectores menos favorecidos, es decir, su importancia para la inclusión social. Un punto clave que me parece resaltar, y creo que Marta Lucía lo trajo a colación, es la conexidad entre movilidad y salud. Este tema que, digamos, estaba en la agenda de algunas entidades como WRI y otros, entendíamos la importancia de la movilidad activa no solo en términos de emisiones, sino también en términos de actividad física, prevención de obesidad, prevención de sedentarismo, calidad del aire, obviamente, y ahora lo que nos trae a colación es el tema de las enfermedades infecciosas. Y creo que es una oportunidad para resaltar el hecho que cómo diseñamos nuestras ciudades, cómo diseñamos nuestros sistemas de transporte y de movilidad, pues tienen un efecto importante sobre la salud pública, la salud de los ciudadanos. En última, si no planeamos, si no planificamos para el bienestar de los ciudadanos, ¿para qué estamos planeando nuestras ciudades? ¿No? Ese es el gol último, es que nuestros ciudadanos tengan una vida saludable y una vida satisfactoria. Y esa conexión entre movilidad y salud me parece muy importante. Y pues una última reflexión sobre la recuperación, que yo creo que es tal vez un aspecto muy positivo que ha empezado a emerger y del cual todavía tenemos información muy preliminar, es el caso del Japón. Como Javier lo mencionaba, pues cada país fue un poco diferente en cómo manejó en términos de propios la pandemia, incluso algunas ciudades variaron. Y lo que hemos encontrado en Japón, en reportes relativamente recientes, es que a pesar de que pues, no tuvieron cero infecciones, sí hubo algunos brotes infecciosos de COVID, lo manejaron muy bien y ninguno de estos brotes fue relacionado con el transporte público masivo. Un estudio que fue publicado hace más o menos 10 días atribuía 2 comportamientos principales al hecho de que el transporte masivo no haya sido un brote infeccioso. Y tengan en cuenta que Osaka y Tokio son 2 de las 20 ciudades de más utilización del transporte público masivo en el mundo. Luego, no estamos hablando de movilidad únicamente en automóvil privado, sino hay una penetración de transporte público muy importante en la población. Y lo atribuían a 2 factores. El primero es al uso de las máscaras, de los tapabocas, que fue generalizado y responde también pues a la importancia de la responsabilidad social. Que todos los usuarios estaban utilizando tapabocas. Y segundo, al hecho que no había interacción social en los vehículos, es decir, no había diálogo, cada persona mantenía su privacidad y se limitaba la interacción. Ahora, ¿podría esto exportarse o importarse a nuestros países? Pues creo que habrá unas lecciones aprendidas importantes, pero lo que aprendo yo de lo que sucedió en Japón es que estos 2 o 3 metros pues son importantes cuando tal vez no tenemos máscaras, pero que hay otros modelos que pueden ser viables para el transporte público masivo en nuestras ciudades y que tenemos que prestar atención muy detallada a cómo poder hacer eso. En parte pues por los retos que Fernando mencionaba sobre los costos operativos, los OPEX, y para los sistemas que se están planteando a futuro, pues también los temas de cubrir costos de capital, porque pues temas tarifarios se están volviendo un poco más complejos de tratar debido a lo que se espera es un pequeño bajón en la demanda por transporte público. Lo dejo por ahora ahí, Denis. Sí, muchas gracias, Daniel. Queda muy claro. Sí, creo que estas comparaciones con países que tienen como un intenso uso del transporte público, pero también, digamos, yo lo llamaría como
una sociedad muy orientado a también ya tuvieron el impacto de otras pandemias, ¿no? Eso creo que fue uno de los puntos que se está discutiendo también, que para muchos países asiáticos obviamente no se puede comparar todo, pero digamos en el pasado ya tuvieron otras situaciones similares, ¿no? Entonces eso muestra un poco que hay que tener planes en el tema de transporte público al final para atender pues las dos crisis, ¿no? Porque el tema de la pandemia y el tema del cambio climático, como todos sabemos, sí tienen una relación. Está la tesis que mientras más vamos a deteriorar el medio ambiente, más pandemias podemos tener, y el impacto creo que es bastante grande. Tal vez mirando uno de los impactos que se vio también a nivel mundial, también en el continente aquí, como la tengo a Beatriz aquí, fue también la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire en muchas urbes del continente, ¿no? Derivado justamente de las reducciones y de las limitantes de la movilidad. Pues Beatriz, pues ¿qué aprendizajes sacamos de esto? Pues el bajo nivel de movilidad que tenemos hoy no va a ser el futuro cuando lleguemos a la recuperación. ¿Cómo ves este vínculo? ¿Cómo podemos salir de esto? Por un lado, una buena reactivación económica por un lado, pero también para poder seguir mejorando la calidad del aire en las ciudades. ¿Cómo lo ves? Gracias, Denise. Pues coincido con Daniel en la parte de mostrar la resiliencia que muchas, que como personas, como ciudades, como comunidades tenemos. El ejemplo de ahorita fue, claro, yo puedo decir que estoy un poco mareada, pero parece que todo está bien. Estamos recibiendo mensajes de que todo el mundo está bien. Y regresando a tu pregunta, Denise, yo creo que una de las, o sea, ¿qué aprendimos o qué nos ha dejado, qué nos ha cambiado esta pandemia? Pues como bien dices, algunas ciudades pudieron ver sus cielos más limpios, pudieron por primera vez en mucho tiempo identificar montañas, identificar paisajes que normalmente no lo ven por esta actividad que teníamos, por todas las emisiones que nuestra vida diaria nos estaba llevando. Y otras ciudades pudieron no verlo, o sea, no fueron capaces de verlo. Y había una gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Hubo disminución de actividades, hubo disminución de emisiones y sin embargo no vemos aires limpios, ¿no? O cielos limpios. Creo que esto nos deja varias enseñanzas, que algunos lugares sí, las emisiones de ciertas fuentes fueron reducidas dramáticamente, pero otras actividades siguieron y las emisiones que esto conlleva también. Y las complejidades de las químicas atmosféricas de diferentes ciudades también fueron otra vez evidentes. Si bien en casi la mayoría de los casos hubo reducción de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, pues en una atmósfera, por ejemplo, de la Ciudad de México que es tan compleja, a lo mejor una reducción de óxidos de nitrógeno aumenta otros contaminantes como ozono, además estando en una temporada en donde el ozono, un compuesto que se forma a partir de otros precursores y con una luz ultravioleta y estando en pleno primavera, inicio de verano, tenemos mucha actividad. Pero yo creo que todo esto nos llega a otra vez a reflexionar y creo que es algo que todos hemos vuelto a recapacitar, es pues este tema de nuestra salud y el riesgo que tenemos ante varias actividades, pero sí es pues una reconsideración al aire que respiramos y creo que eso es una de las cosas muy buenas que nos ha traído desafortunadamente un costo tremendo económica y socialmente, pero también es una gran oportunidad para recapitular y reflexionar hacia dónde queremos ir cuando regresemos a nuestras actividades de nuevo. Y creo que en el tema de movilidad, como ya dijeron los panelistas anteriores, bueno, trae una gran oportunidad de volver a ligar el tema de movilidad y salud, que sí, la movilidad no motorizada es una gran oportunidad y tendremos que recuperar la recuperación de espacios públicos para poder caminar o para utilizar otro tipo de transporte, por ejemplo, la bicicleta o otro tipo no motorizado, pero también ponernos alerta de que va a ser muy difícil, justamente por todos estos impactos económicos, poder reducir emisiones ante esta necesidad de reactivar actividades. Pero tenemos que hacerlo porque justo con esta sensibilidad que tenemos ahora hacia el aire que respiramos de nuevo, sabemos que vienen en algunas latitudes meses más difíciles
Tan pronto la primavera y el verano se vayan, tenemos condiciones atmosféricas más difíciles en términos de concentración, de acumulación de contaminantes y concentraciones mayores. Y sabemos muy bien ahorita, la mayoría de todos percibimos que la exposición a contaminantes nos hace más vulnerables. Ya sabíamos que a muchas enfermedades, pero también sabemos que a enfermedades como este tipo infecciosas. Entonces, una gran oportunidad para recapitular. Coincido también que es necesario no solo retomar el tema de movilidad no motorizada, pero retomar el tema de transporte público. Ha habido muchos avances en muchas ciudades y tenemos que mantenerlo. No podemos perder la oportunidad de, no solamente por las posibilidades de tener acceso y de dar más acceso a más personas, del tema de transporte público, tenemos que recuperarlo, tenemos que revisar la percepción de riesgos, como ya bien dijo Daniel. Ya se sabe mucho de cómo se transmite el virus y que no necesariamente el uso del transporte público representa un riesgo si es bien manejado en términos de desinfección, en términos de medidas de ventilación. Y creo que eso es muy importante. Queremos mantener estos cielos limpios o recuperar, en donde no los hemos visto todavía muchos días. Y ahorita es un buen momento para buscar tecnologías menos contaminantes. Ahorita es un momento de también definir hacia dónde se van a ir estas inversiones para recuperar esta economía. Sabemos que invertir en tecnologías vehiculares que son obsoletas o que no son las últimas, no solamente va a tener un impacto ahorita, sino en los próximos 20 años. Esos vehículos que se adquieran ahorita van a seguir circulando con altas emisiones. La tecnología existe. Tenemos que buscar también nuevos esquemas de asegurar la movilidad, la circulación de vehículos, pero también cuidando que estos vehículos tengan el menor tipo de impactos en términos de emisiones. Yo también recuperaría el tema de la participación ciudadana. Creo que es un momento también para identificar cuáles de nuestros hábitos podemos cambiar. Hemos podido ver que mucha de nuestra movilidad puede ser quienes tenemos la fortuna de trabajar desde casa, a lo mejor seguir haciéndolo, reducir el número de viajes innecesarios y cuando los hagamos, sí podemos seleccionar una mejor tecnología y definitivamente apoyar el transporte público y la movilidad no motorizada. Es una excelente oportunidad que nos trajo esta pandemia para reflexionar y sobre todo decidir hacia dónde queremos ir. Y si queremos un ambiente más sano, tenemos un aire más limpio, pero también queremos acceso a esta movilidad para todos. Sería toda mi parte. Muchas gracias, Beatriz. Pues sí, ¿no? Es interesante. Hasta hubo estas discusiones, ¿no? Que por qué no estaba mejorando la calidad del aire en algunas ciudades cuando estaba reducido movilidad en algunos lugares, poniendo en duda, ¿no? El aporte del sector transporte a este problema, ¿no? Es interesante las reacciones que cada uno lo maneja por el lado como lo necesita en ese momento, ¿no? Sin ver un poco también que todo esto también tiene una base científica elaborada. Me gustaría entonces pasar, queridos panelistas, al segundo bloque, que es un poco la pregunta de mirar también, pues, si vemos el camino hacia la nueva normalidad en el transporte después de la pandemia. El tema del transporte es un reto en muchos países porque necesita mucha coordinación, necesita una buena gobernanza. Hay muchos intereses y actores involucrados, desde el mismo usuario hasta la gente que transporta carga, el transporte público, el transporte individual. Me gustaría entonces pasar un poco a que tenemos aquí a Alejandro López, aquí en México, mirando un poco ahora para el país. ¿Cómo ves, Alejandro, pues si es complejo la coordinación con los actores en el tema de transporte, pues desde tu experiencia, pues para tener una vuelta a una cierta movilidad en las ciudades, para las personas y las mercancías después de la pandemia, ¿cómo ves qué hay que hacer? ¿Qué hay que trabajar? Muchas gracias. Primero que nada, yo creo importante resaltar, como lo comentó Daniel, que tenemos que tener presente la importancia que tiene el transporte público en la inclusión social. No es posible
que generemos políticas sin tener eso presente. El transporte público es necesario para generar esa mayor justicia social, esa mayor equidad, esa posibilidad de incursión. Entonces lo tenemos que tener presente. Tenemos que tener presente que la manera como estamos diseñando nuestras ciudades y por lo mismo nuestras políticas públicas debería de estar teniendo en un punto pues, prioritario precisamente el tema de la evolución del transporte público, como nos comenta Beatriz. Yo creo que es una gran oportunidad. Las ciudades estaban teniendo un gran desarrollo en este sentido y la pandemia, sin duda, también, pues ahora sí que resultado de lo que nos comenta Marta, de esa reducción en cuanto a la oferta que están teniendo que tener los diferentes sistemas, están poniendo en riesgo su economía y por lo mismo se está poniendo en riesgo al mismo tiempo estos programas que se tenían, que si no hay apoyos, pues no va a poder estarse realizando la migración de unidades a menos contaminantes. Entonces, yo sí creo que las medidas que se tienen que tomar para la recuperación económica son de carácter urgente y dentro de ellas tendría que estarse considerando el transporte público como un elemento esencial. En particular, creo que en el país nos ha hecho falta todavía el poder convencer de la importancia, la trascendencia que puede tener el apoyo que se preste en este sentido. Hoy por hoy en México 50 millones de mexicanos se mueven en transporte público. Es relevante, es muy importante que lo tengamos presente y que no dejemos de insistir en ese punto. Yo creo muy valioso este tipo de foros y poder recibir experiencias de quienes estamos en el país, pero también de quienes las han vivido en otros lugares. La disponibilidad de recursos, desgraciadamente, gracias o debido a esta pandemia, se han hecho aún más escasos de lo que normalmente son. Y dentro de esta escasez, se están buscando diferentes alternativas para la recuperación económica. Y se ha puesto en un segundo o un tercer plano el apoyo que el transporte público tiene, cuando es un servicio esencial para los trabajadores de las empresas esenciales y de las no esenciales también. Entonces, creo que vale mucho la pena que tengamos presente esta necesidad. Es importante el poder generar los recursos y poder agrupar los recursos técnicos necesarios para el desarrollo de programas que sean efectivos, que sean pues de costos eficientes y que se apliquen de una manera transparente. A lo mejor es algo que en el pasado nos ha precisamente evitado que se reciban apoyos, el que los programas no estén técnicamente sustentados y muchas veces pues no generen los resultados que se esperan en materia de economía, de ecología, incluso de espacio público, aprovechamiento del espacio público, que también lo comentamos a veces dentro de los discursos, pero pocas veces dentro de los presupuestos. Entonces, también el tema que comentaba Fernando Páez es bien importante, el que tenemos que buscar modelos financieros para obtener recursos públicos, ya sean estatales, federales, públicos y privados. Tenemos que lograr una coordinación de esfuerzos. Tenemos que tener un frente común, porque yo creo que la conciencia de que la movilidad y en particular, en mi caso, el transporte público, es una herramienta esencial para la recuperación económica. Yo he tratado de poner en la mesa, si no se da un transporte público de calidad, la recuperación económica va a ser más lenta, va a ser más dolorosa y pues esto va a tener impacto en la economía, pues obviamente de la escala que queramos poner. Entonces yo lo que estamos queriendo transmitir como Asociación Nacional de Autoridades de Movilidad es precisamente a los diferentes órdenes de gobierno la necesidad de tener una coordinación. Y por último, llego al punto de salud. Yo creo importante y muy relevante el tema del que se hacía mención de la posibilidad y que se ha satanizado al transporte público como un medio de contagio. Como comentaba Daniel, hay estudios que no solo en Japón, sino en Francia, en Nueva York, en Singapur y en Australia, han demostrado
el contagio, el medio de contagio no lo es en sí el transporte público, sino la falta de medidas de higiene. Ya el premio Nobel mexicano Mario Molina la semana pasada empezó a ya decir con una sustento de este tipo de estudios la importancia del uso de cubrebocas. Y yo considero que es importante que podamos transmitir que el transporte público puede ser un medio que no genera más contagio que otras actividades, como comentaba Daniel, incluso la interrelación, ahí comparaban con una reunión social, el transporte público contra una reunión social, cuando el transporte público podía tener un menor riesgo de contagio. Entonces tendríamos que transmitir que tenemos que trabajar en esta nueva realidad, en lograr un entrenamiento social a las personas para realizar las actividades. Yo creo que esta incertidumbre que nos generó esta pandemia, al ser algo desconocido para todos, aún hoy en día platicas con los expertos y muchas veces van surgiendo sorpresas de lo que creían que ya estaban conociendo de la misma enfermedad, pero yo creo que lo que no ha quedado en tela de juicio conforme ha ido avanzando es que sí se pueden tomar medidas de contención y tenemos que transmitirlo, porque de no hacerlo estará en riesgo de perder este espacio, los transportes públicos masivos, que son los que nos pueden permitir ese ahorro, como decíamos, de espacio, de economía, de ecología y beneficio a la ecología. Entonces, yo sí considero como muy relevante el poder llevar los mensajes, el que estos foros nos sirvan para llevar los mensajes que no son mensajes políticos. Muchas veces el problema es que se puede considerar que es un mensaje político, un posicionamiento como tal. Yo creo que son posicionamientos técnicos y son evidencias claras, como comentaba Beatriz o Daniel o el mismo Fernando, Javier, también nos decía que son relevantes, son elementos muy importantes para buscar pues, mantener esta justicia, esta equidad social y poder ir recuperándonos, porque sin duda vamos a entrar en una fuerte crisis económica, que si no es más bien dicho, ya lo estamos, pero que nos va a costar algún tiempo en resolverla, y sin duda el transporte público puede contribuir a salir más pronto. Es todo por mi parte. Muchas gracias, Alejandro. Muy claro también la perspectiva en el tema de la coordinación, también el tema de la salud. Obviamente hay algunos países que ya en comparación con México, América Latina, van más avanzados, ¿no? En la apertura, y hay muchas cosas que observar. También hay cosas que observar que tal vez desde la perspectiva ambiental climática no son tan buenas, como es el aumento de compras de coches particulares. No está volviendo el uso del transporte público en muchos lugares de una manera tan rápida. Hay como contracorrientes, ¿no? Quiero muy breve platicar antes de darle palabra a Marta para ver cómo ella lo ve desde el ámbito de América Latina, que por ejemplo en Alemania, el programa, o sea, en mi país, para el programa de recuperación económica, pues la meta es invertir efectivamente más en el transporte público justamente por las medidas de sanidad que hay que tomar, ¿no? O sea, de aumentar las flotas. Eso se está analizando actualmente porque también puede ser como una fuente de empleo en el transcurso de la recuperación, ¿no? Porque muchas veces en el tema de transporte vemos los temas del costo primero y no tanto también su aporte al beneficio. Marta, ya te anuncié en este tema de la coordinación, que es un reto en muchos lugares del mundo, pues, ¿cómo ves, cómo hay que prepararse realmente para tener una reapertura de actividades y sectores apoyado por una movilidad sustentable? ¿Cómo lo ves? ¿Qué experiencias hicieron? Perfecto, pues mira, comentarte que varios de los países en América Latina tomaron medidas mucho más restrictivas que otros. Yo quisiera destacar que dentro de los países que tomaron medidas muy restrictivas, pues tenemos a Colombia, tenemos a Perú, tenemos Bolivia, Argentina, Panamá. Estos países que tomaron medidas restrictivas obligatorias estuvieron asociadas tanto al movimiento de las personas, a limitar el movimiento de las personas, a establecer distanciamientos como medidas obligatorias y inclusive en el caso del desconocimiento de estas medidas,
a llevar a medidas de multas e inclusive muchas con medidas de reducción de la limitada como encarcelamientos. Este tipo de países, que es la comunidad que les acabo de mencionar, básicamente las medidas que han venido adoptando para el desescalonamiento han sido referidas a mirar, por un lado, la reactivación social y por otro, la reactivación económica. Son dos condiciones que sin lugar a dudas hay que darle el tratamiento adecuado. Sin embargo, en el tema de movilidad, ¿cuáles han sido las recomendaciones? Lo primero es que los gobiernos a nivel nacional han venido adoptando protocolos que definen los distanciamientos que se deben tener tanto en la infraestructura de sistemas que sean abiertos como Chile o sistemas cerrados como Colombia, México y muchos de nuestros otros países en la región, han entonces establecido estos distanciamientos y el uso obligatorio del tapaboca. Ahora, ¿qué otras medidas, digamos como buen ejemplo, nos están quedando? Una coordinación interinstitucional. Creo que el papel que ha jugado las secretarías de salud, los ministerios de salud, junto con los ministerios de transporte y comunicaciones, ha jugado un papel supremamente importante de coordinación para que las ciudades empezaran a abrir nuevamente ese desconfinamiento gradual, que estamos ya en la tercera etapa, ha obedecido también a una coordinación con el sector productivo de nuestras ciudades. Me estoy refiriendo a las cámaras de comercio, me estoy refiriendo a las asociaciones de empresarios, donde para poder aperturar servicios, y esto por supuesto va a impactar la demanda en nuestros sistemas, han venido tomando medidas de escalonamiento de horarios de trabajo. Realmente esta es una medida muy importante porque permite bajar ese histograma de viajes que ya en materia de movilidad y salud estamos acostumbrados a hablar de ese pico de demanda que tenemos que aplanarla. Entonces, justamente las medidas de coordinación que han tenido los gobiernos locales con el sector productivo ha permitido que muchas de nuestras ciudades en la región hayan tenido estas expansión de horarios, de jornadas de trabajo, lo que permite bajar casi entre un 30 y un 50% el pico de demanda, bien sea en horas de la mañana como en horas de la tarde que conocemos en muchas de nuestras ciudades. Entonces, creo que ha sido un proceso paulatino. Sin embargo, que es importante mencionar, Denis, aquí el tema se llama de una campaña muy fuerte de autocuidado y de responsabilidad, no solo personal, sino colectiva, ¿sí? El uso del tapaboca obligatorio en la gran mayoría de los sistemas de transporte y esa coordinación permanente con, obviamente, los gobiernos locales que entren a adoptar medidas que incentiven el transporte público con campañas que sigan incentivando que es seguro, que muestren cómo los sistemas estamos preparados para asumir la demanda de pasajeros, pero es un trabajo de coordinación, como mencionaba, de que también los horarios se expandan. Otro tema importante ha sido el teletrabajo. Yo creo que la enseñanza que ha dejado toda la plataforma tecnológica nos muestra que las dinámicas de nuestras sociedades han cambiado. Hay una gran acogida y creo que estas medidas temporales van a quedar permanentes. Ha dejado una muy buena experiencia el hecho del teletrabajo, las reuniones virtuales. Fíjate, hoy nosotros estamos pudiendo tener conferencias, charlas, pues gracias al uso de la tecnología. Entonces, creo que esta también es una de las herramientas clave y sin lugar a dudas para el transporte, pues todo el tema de el uso de sensores de peso, el uso de tecnología para tomar temperatura, el uso de higienización permanente en flota, van a ser medidas que con apoyo de la tecnología nos va a permitir unos protocolos de sanitización y de bioseguridad que permiten acompañar de manera mucho más segura el uso de los sistemas de transporte masivo. Sí, muchas gracias, Marta. Creo que ahí quedó muy claro el papel de la coordinación y también de esas, pues sí, las responsabilidades personales y grupales, también de las autoridades y de los que tienen que armar, digamos, el marco general para la nueva normalidad. Efectivamente es un reto porque en muchos casos nos vamos a dar cuenta
de que hay que hacer experiencias también, porque en muchos lugares de América Latina, también en México, esto no es algo que se ha hecho en los últimos 20 años todos los días, ¿no? Ni por un lado de reducir la movilidad de tantas personas y la mercancía de casi de un día para otro, ni tampoco de armar un plan de reactivización, pero al final la idea es salir más fuerte de esta situación. Quisiera volver entonces con Javier Hidalgo, que muchas gracias que puedas seguir estando aquí todavía después del susto que nos dio nuestra ciudad, Javier. Mirando un poco ahora hacia adelante, ¿no? Asumiendo un poco que la pandemia y la emergencia de salud pasa, mirando también la reacción y el impacto social del tema de la movilidad, porque si estimamos que, como comentaba Alejandro, que la mitad, pues 50 millones de mexicanos usan el transporte público, habrá algunos que ya no lo van a poder usar porque se lo pueden permitir económicamente, pero vamos a tener seguramente también a más mexicanos y mexicanas que van a estar efectivamente, por el impacto económico, dependientes de tener un transporte de alguna u otra forma, ¿no? ¿Cómo ves este marco también llevándonos del impacto económico actualmente al impacto social y qué papel puede jugar ahí la movilidad en esta nueva normalidad que nos toca vivir? Gracias, Javier. Javier, no te escuchamos. Estás en mute. Gracias, Javier. Las nuevas circunstancias que estamos viviendo nos pone a considerar varios de los aspectos. Creo que Marta Lucía, Alejandro, Daniel han expresado muy bien, Betty, Beatriz, esta circunstancia. Yo lo que plantearía como definiciones, por ejemplo, hay una cuestión que tiene que ver con lo que estábamos haciendo antes de la pandemia aquí en México en el marco legislativo. Un elemento fundamental fue las modificaciones que ya se hicieron a la Ley de Asentamientos Humanos, en donde definimos algunos principios básicos para el desarrollo de las ciudades, donde se considere la movilidad en la planeación de las ciudades. Y aquí le dimos a varios temas, pero quiero centrarme en el asunto de cómo se definía la movilidad antes y cómo la definimos después, sobre todo la que sería, le llamaban movilidad no motorizada. Y como todavía refiriéndose a que la movilidad era permanentemente la que tenía motor. Y entonces los seres humanos que nos movíamos caminando en bicicleta nos definíamos como que no teníamos motor. Entonces, desde entonces le cambiamos al tema a la movilidad activa, que es con la intención de vincular la movilidad al tema de salud. Hubo un debate, esta ley apenas se aprobó en febrero, antes de la pandemia, la aprobamos y justo días antes de la pandemia, y entonces todavía estaba este debate, pero que transcurrió, les quiero decir, por unanimidad aquí en el Congreso mexicano. El otro tema tenía que ver con la parte de la seguridad vial y la movilidad, y en donde se manejaba que debía ser centralizada a partir de una agencia de seguridad vial. Y esto, como un elemento central de un gobierno, pues imagínense un gobierno como un país, México, tan extenso, pudiera estar centralizado este tema, como tenía una policía de tránsito nacional, y le dimos un giro distinto hacia la consideración de los derechos de las personas, que cuando tú lo logras de esta manera, lo otro se convierte para el Estado en obligaciones. Entonces empezamos a definir los derechos de los usuarios del transporte público, de los derechos de los peatones, de los ciclistas, y definir a qué tienen derecho para moverse en la ciudad. Distinguimos pues, que iba a ser medio complicado esta definición de derechos porque no tenía su referencia hacia la máxima ley de nuestro país, que es la Constitución.
todo esto de la movilidad se refería más bien en México como un hecho de tráfico. Y entonces se le daba a los municipios la facultad para que ellos definieran las estrategias, se les da a los municipios para que ellos definieran las estrategias de tráfico, cosa que es correcta porque solamente ahí se sabe cómo se mueve cada consideración. Pero nosotros planteamos la importancia de que hubiera un criterio nacional y que fuera en función no de un órgano central, sino de los derechos de los ciudadanos. Entonces, establecimos el derecho a la movilidad en la Constitución de la República. Es decir, todo mexicana, mexicano tiene derecho a moverse de manera igualitaria, de manera segura y de manera sustentable. Este derecho constitucional, pues obviamente permearía todas las leyes, es un principio y además es un derecho humano en construcción de que tú tienes derecho de cuando tú decidas para moverte a tu trabajo, a tu escuela, a la vivienda, tengas consideraciones este derecho. Bueno, pues ya lo aprobamos por unanimidad en el Senado, está aprobado, está ya definido en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados y está a punto de constituirse en un derecho para todas y todos los mexicanos. Queremos que este es un buen aporte y bueno, algo importante es que fue aprobado por todas las fuerzas políticas en un país que se ha polarizado, porque ahí estamos viviendo una transformación y evidentemente hay quien no le parece y entonces esta parte se está complicando, pero el tema de movilidad transcurrió de manera unitaria para todos. Así que yo veo un buen camino. Aquí, como bien decía Alejandro López, tenemos que escucharnos, platicarnos, ver cómo resolvemos. Cada ciudad es una circunstancia distinta. El tema, por ejemplo, que hablaba de Daniel de Japón, del Oriente, cómo resolvieron el tema de la pandemia, cuál era su historia anterior. Yo tuve algunos viajes a Hong Kong, a Shanghái, y me impresionaba pues, la gente a Vietnam que usaba tapabocas ahí, la gente común antes de la pandemia. Y entonces, ¿habrá algún hecho cultural que yo no conozco que les ayudó muchísimo a defenderse de nuestra nueva pandemia y que obviamente tenemos que retomar esta experiencia? Y este debate que hace Alejandro me parece bien interesante en el sentido de, y que Marta Lucía le da ese giro, de cómo lograr que el transporte público, que finalmente es lo que mueve a las sociedades, pueda ser garante de que no sea un punto de contagio. Y esto pues habría que ver ya en la ley de seguridad vial, que también estaríamos que establecer, pues como criterios para los derechos de los usuarios del transporte público, que se requiere, porque aquí en México tenemos transporte público masivo de gran calidad, pero la mayor parte es de pésima calidad. O sea, es un asunto que uno ve lo ideal de lo que se puede hacer, por ejemplo, en el Metrobús, en el metro, pero de ahí te vas y lo que realmente mueve a México pues son los microbuses, son los chimecos, son el transporte que su calidad es pésima. Entonces, darle derechos en la ley ya con esta visión de protegerlos contra posibles contagios de esta pandemia y de las que puedan venir, pues es un elemento que debemos ya de considerar. Perdón por hablar mucho. Gracias. No, muchas gracias, diputado, por el contexto también donde estamos ahí con el marco legal actualmente en el tema de la movilidad. Tal vez un pequeño anuncio por la pequeña interrupción que tuvimos con el sismo, igual como los panelistas y mucho más tienen compromisos puntuales en los diferentes horarios en los que encontramos. Tenemos todavía 31 minutos para terminar con este bloque y dar unas respuestas. También va a ser posible que pueda mostrar el resultado de la encuesta del Mentimeter que habíamos hecho al inicio. Para cerrar un poco este bloque, me gustaría ahora volver con Daniel desde la perspectiva de la academia. Hemos hablado mucho también ahora del tema de la movilidad no motorizada. Hemos hablado del transporte público, sectores de intervención muy importantes. Si vamos ahora a la tercera parte de la movilidad, que también la vamos a comentar en el transcurso de esta semana de movilidad,
mirando hacia el transporte de carga como una base de la recuperación económica y también la logística urbana, mucho ha cambiado, los servicios a domicilio, las cadenas de valor han cambiado muchísimo en estos tiempos de la pandemia. ¿Cómo ves estos dos sectores, el de carga y de la logística? ¿Qué papel puede jugar para esta recuperación verde en América Latina? A mí me parece que ha habido una gran lección en términos del transporte de carga, sobre todo a nivel urbano, y es la adaptabilidad del sistema. Creo que eso nos ha demostrado que la posibilidad de llevar carga al detalle, es decir, los mercados, por ejemplo, los despachos diarios, a los hogares de algunas personas, a algunos sitios de trabajo, pues era más de lo que en algunos casos podíamos vaticinar, y ha sorprendido que existía esa infraestructura o se ha montado esa infraestructura para poder hacer esos despachos. Eso me parece interesante porque muy frecuentemente pensamos que estamos como bloqueados en las estructuras actuales y que cualquier pivot, cualquier movimiento por fuera de esa estructura pues requiere de un análisis muy detallado y de mucha justificación. Y me parece que se abren oportunidades para repensar el manejo de la logística urbana. Yo creo que en términos de nuestras grandes urbes, por ejemplo, la idea de tener centros de inventario mucho más pequeños, donde pueda haber un poco que la redistribución de carga a vehículos menores, es una posibilidad importante. No hemos hablado en mucho detalle sobre la redistribución del espacio de calles al transporte activo, que yo creo que va a generar también alguna serie de retos para el transporte de carga en términos de la utilización de la infraestructura vial, que inmediatamente nos lleva a pensar es en la utilización de otros horarios para el movimiento. Algunas de nuestras grandes ciudades del mundo ya estaban limitando los despachos de carga, los movimientos de carga a ciertas horas. Creo que pensando en salud de nuevo, pensando en calidad del aire, pensando en siniestralidad y, digamos, el conflicto de masas que hay entre la movilidad activa y los camiones de carga, que la utilización de estos horarios específicos de despachos a, por ejemplo, más altas horas de la noche o muy temprano en la mañana, puede ser una de las estrategias importantes para tratar de manejar mejor la carga urbana. Muchas gracias, Daniel. Y mirando un poco el papel que juega este sector para la calidad del aire, Beatriz, ¿cómo ves qué papel podría jugar en esta nueva normalidad? Bueno, como ya dijo Daniel, sí, mostraron una adaptabilidad impresionante, sobre todo aquellas empresas pues bien organizadas, ¿no? Las flotillas organizadas. Pudimos ver también que incluso las personas camión, como les llamamos, que también llevan servicios, también se adaptaron, pero también podemos identificar que están sufriendo uno de los estragos económicos más fuertes. En términos de carga, siendo una de las principales fuentes de emisión en muchas ciudades de partículas ultrafinas, porque muchos de estos vehículos de carga son a diésel, y en muchas partes de nuestro planeta todavía seguimos utilizando tecnología que ya no debe existir, ¿no? En México todavía se siguen vendiendo vehículos Euro 5, Euro 4, claro, son mejores a lo mejor en algunos aspectos que un Euro 3, pero definitivamente no debería ser la opción. Deberíamos tener acceso a Euro 6, aquellos vehículos que limitan las emisiones hasta un 99% de partículas ultrafinas, que son muy tóxicas para la salud, que además sabemos que ahorita no solamente las personas que aún no se han contagiado van a ser más vulnerables a estos contagios por haber estado expuestas a estos contaminantes por muchos años, pero aquellas personas que ya fueron infectadas, en algunos casos desafortunadamente han quedado mucho más sensibles. Entonces la exposición a estos contaminantes es un tema importante. Como dije antes, tan pronto nos movamos a invierno, poco a poco en las diferentes latitudes, pues las condiciones atmosféricas van a ser más, pues van a traer más concentración, nos van a exponer a más contaminantes. Aquí es un reto importante porque necesitamos mover servicios, necesitamos incorporar, como bien dijo Daniel, otras alternativas, cambiar no solamente el tamaño de los vehículos, la logística de cómo entregan, de cómo manejan.
pero definitivamente tenemos que optar por tecnologías más limpias. Aquí es una gran oportunidad para identificar esquemas financieros que permitan la actividad, la reactivación económica, pero definitivamente romper el paradigma de no tenemos dinero, entonces vamos a comprar vehículos más viejos y entonces vamos a seguir contaminando durante muchos años. Y esta es una gran oportunidad, no solamente para reordenar los espacios públicos, como bien dijo Daniel, en efecto, se va a necesitar más espacio para actividad, para movilidad activa, pero necesitamos seguir moviendo nuestras mercancías, necesitamos seguir teniendo los servicios, ¿no? Nos quejamos mucho de los camiones de basura, pero todos queremos que la basura sea recogida todos los días en nuestras ciudades. Entonces tenemos que optar también por tener vehículos más limpios, que no solamente reduzcan la exposición a estos contaminantes de quienes estamos en las casas o caminando, sino sobre todo a quienes los manejan. Creo que aquí el tema de carga representa un gran reto de ser innovadores, de ser inclusivos también. Y aquí se preocupa mucho aquellas, creo que hay una gran oportunidad para tener estas empresas de flotillas organizadas, de realmente ser líderes en qué están haciendo, no solamente en términos de logística, sino cómo están transformando sus flotas, cómo las están renovando o las están actualizando con un retrofit, ¿no? Con filtros. Ellos sí a lo mejor tienen un poco más de posibilidades económicas y pueden poner el ejemplo, pero nos queda todavía mucho que vamos a hacer con toda esa gran cantidad de servicios y de productos que se distribuyen con una flota realmente obsoleta, muy contaminante y que necesitamos reactivar. Ahí creo que vamos a necesitar de una coordinación, como ya se dijo, de varios sectores. No solamente buscar la mejor tecnología, buscar la mejor logística, pero sobre todo la inclusión y la reactivación económica. Muchas gracias, Beatriz. La supuesta última milla, sí, va a ser una gran preocupación también de entregar las mercancías y productos, porque nuestra estimación también es que la gran demanda de estos servicios no va a bajar tan rápido, aunque estemos otra vez después de la pandemia. Estuve revisando las preguntas que nos venían de los que nos aquí acompañan. Muchas gracias, especialmente un saludo a los que también están en la Ciudad de México y siguen pendientes en este tema. Son 3 temas con los que quería empezar este bloque de preguntas antes de ir a los resultados de la encuesta y al cierre, que están orientados a 3 temas. Uno, al tema de los incentivos. Y ahí me gustaría que Alejandro nos puedas comentar un poco. Aquí viene la pregunta, bueno, para la nueva normalidad, pues ¿cómo se puede incentivar la movilidad y la seguridad en el transporte público, ¿no? Para que después de la pandemia no veamos un aumento de los que se lo puedan permitir en el transporte privado y el resto se queda atrás, ¿no? Hablando de los incentivos, ¿no? ¿Cómo podemos incentivar este uso? Adelante, Alejandro, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la primera parte de la respuesta tendría que ver con la comunicación que comentaba en mi anterior intervención. Tenemos que darle la certeza a las personas de qué medidas pueden tomar para poderse trasladar en transporte público de manera segura. Pero también creo que es importante aprovechar la oportunidad que esto nos presenta y fomentar incluso algunas actividades que, por ejemplo, Javier ha hecho toda la vida, el promover el uso de bicicleta o el caminar como medio de transporte alternativo en las distancias que así lo permiten, y empezar a hablar cada día más de la intermodalidad y lograr que la intermodalidad en cuanto al transporte público pues nos permita ser una alternativa viable. Pero hay acciones que se están ya realizando en algunos países y México no es la excepción. Estamos trabajando como autoridades en conjunto con las empresas concesionarias para ir logrando planes que nos permitan escalonar los horarios de entradas y salidas para las diferentes actividades, para que esto evite congestionamientos y también nos ayude a mejorar lo que Javier menciona, y es una realidad, la calidad en el transporte público en el país. Comentamos nosotros que desgraciadamente aún en México moverse en transporte público duele muchas veces. Lo hace la gente porque no tiene muchas de esas ocasiones otra alternativa, porque como comentaba Daniel,
pues para muchos no les queda otra posibilidad de traslado. Pero entonces, si empezamos a trabajar en este escalonamiento de horarios que la verdad, pues no se había realizado porque no habíamos tenido un tema como una oportunidad como la que tenemos hoy y no podemos desaprovechar, sin duda nos ayudará a mejorar precisamente las cargas sin necesariamente hacer menos rentable el servicio de transporte público. Y también el punto que comentaba Beatriz es bien relevante. Yo creo que tenemos muchas veces los hábitos de realizar traslados que no son necesarios. Creo que tenemos que lograr transmitirle a las personas que el mejor traslado es el que puedes no realizar, porque aunque sea en transporte público masivo, está contribuyendo a una ocupación del espacio público innecesario. Por eso estoy hablando cuando no es necesario. Entonces, yo creo que todo esto va sumando, además de que lo que estamos proponiendo y están haciendo muchas de las autoridades de movilidad es generar sistemas de movilidad integrada que precisamente permitan moverse a través de un solo sistema en las ciudades, como ocurre en la Ciudad de México, a través de Metrobús pueden hacer traslados, o en ciudades como Puebla, Hidalgo, Guadalajara, mismo Querétaro, Monterrey, perdón, muchas ciudades que están avanzando en temas de sistema integrado que le permita a la gente el poder aprovechar una red de transporte público y que logremos convencer a las personas a través del servicio y la posibilidad de trasladarse, pues que el transporte público es una muy buena alternativa. Como dice Javier, yo coincido en que grandes avances se están haciendo simplemente al ya determinar a la movilidad como un derecho humano. Javier ha sido un impulsor muy fuerte de esta ley de seguridad vial en la que hemos buscado contribuir y nos han dado aparte la posibilidad de hacerlo, donde tenemos que demostrar que es posible trasladarse en las ciudades con seguridad y que las políticas ya derivadas de las leyes o raíz o como que tienen como raíz las leyes, pues vayan pues apoyadas con recursos necesarios para que no queden las cosas en buenos propósitos. Pero las autoridades lo que están buscando es generar sistemas que representen la mejor solución de movilidad a las personas. El reto actualmente pues, es precisamente el no detener los esfuerzos que se tenían y conseguir las fuentes de financiamiento o de apoyo necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pues hablando de leyes, también venía aquí algo orientado también a los aspectos que ya comentaba Javier. El tema de la normatividad, Javier, ¿no? Está aquí la pregunta, pues, ¿qué aspectos normativos habría que modificar cuando se vuelva la nueva normalidad para que ésta pueda tomar lugar? ¿Cómo es? El micrófono, Javier, gracias. Es un poco lo que estábamos construyendo, esta parte legal y ya irlo bajando. Digamos, en materia de normatividad, la SEDATU acaba de presentar ya un modelo de movilidad 4S donde considera que eso es bien importante, la movilidad saludable, la movilidad solidaria, y no me recuerdo las otras dos S, pero me llamaba mucho la atención esta de la movilidad saludable que tiene que ver por la pandemia, pero también aquí en México somos la primera entidad en el mundo de obesidad y sobrepeso, y la movilidad activa es la forma más eficiente y fácil de poder acceder a la actividad física, incorporarlo a tu vida cotidiana porque lo haces justo en los tiempos de traslado, de movilidad. Entonces es como de los elementos que habría que buscar. Aquí lo que me gustaría detenerme mucho en esta parte de lo que se viene, porque pues vino esta pandemia y también una crisis económica muy fuerte, y entonces pues la reactivación es el otro debate que se va a dar en el mundo, cómo salir del hoyo, o sea, cómo la humanidad va a levantarse. Aquí en México estamos retomando un modelo muy similar, no se dice tal cual, pero yo así lo interpreto, de cómo se salió en la época de la crisis
del 29, de principios de siglo, después de la guerra, en varios países del mundo, que era esta parte de dedicar buena parte de sacar dinero para generar mercado a través de las ayudas directas y que se vaya reactivando, pero también a través de la infraestructura. Y hay que reconocer que buena parte de la reactivación económica se hizo en varios países europeos y de Estados Unidos a partir de la construcción de carreteras, de decenas, de cientos de carreteras, ¿no? Y que ahora pues habría que darle esa misma construcción de infraestructura, pero hacia el transporte público, hacia la movilidad de masas de la sociedad. Entonces, aquí cabe muy bien porque puede reactivar la industria de la construcción fácilmente. En México, bueno, pues está esta idea de los trenes que aquí se habían privatizado y se habían reducido y darle un giro, pero esto se tendría que hacer en cada municipio, de que los recursos públicos puedan ser destinados hacia la construcción de infraestructura para reactivar la industria de la construcción, pero esa infraestructura vaya muy girada hacia la movilidad en términos de esta nueva movilidad, que no tiene que ser esta donde se priorice el auto privado, sino esto que comenta Alejandro de la intermodalidad, donde se le dé un peso muy específico al transporte público y obviamente a la movilidad activa. Creo que tendríamos que, y lo digo con toda franqueza, esta revolución sustentable, esto que estamos hoy hablando, puede ganar gran terreno si hoy nos sumamos como en las olas que va llevando para resolver el tema de la pandemia y el problema económico hacia este modelo de sociedad, de ciudades que se nos vienen. Porque igual se puede perder hacia otro camino, pero así como hay una salida para la pandemia, una cuestión para la cuestión económica, debe haber un planteamiento muy claro para el tema del nuevo modelo de movilidad, que estoy seguro podemos encontrar una gran oportunidad para darle un desarrollo muy hacia esta revolución sustentable. Muchas gracias, Javier. Pues como último, muy breve, antes de cerrar y revisar un poco también la revisión de los resultados del Mentimeter. Marta, acá estaban por parte del público, estaba la pregunta, bueno, hicimos ahora varias recomendaciones, ¿no? Para tener un transporte público sano. Eso también cuesta dinero, donde al mismo tiempo muchos operadores tienen menos ingresos. ¿Cómo podemos dar ese salto de esa situación difícil en las ciudades? ¿Cómo lo ves? Para cerrar, gracias. Perfecto, Denis. Una pregunta muy oportuna porque fíjate que de las grandes debilidades que está dejando en evidencia el COVID es la insostenibilidad financiera de nuestros sistemas de transporte. Aún en crisis, los sistemas europeos que tienen el modelo de subsidio al transporte que lleva entre un 60 y 80% y aún así entraron en crisis. Fíjate tú la situación tan compleja con pérdidas de demanda entre un 85 y 95% de pasajeros que tuvimos en América Latina, pues nos ha llevado a poner en el debate las fuentes para financiar los sistemas de transporte masivo. Y aquí créeme que una de las propuestas que desde la red venimos haciendo es justamente un esquema mixto de financiamiento para garantizar la movilidad urbana sustentable en América Latina. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? No poder mantener todavía que el único ingreso para sostener los sistemas sea vía tarifa. Por ende, lo que necesitamos es identificar diversas fuentes de financiamiento que pueden ser directas o indirectas. Y aquí, cuando hablamos de mixto, no se refiere a que sea el sector público el que pone, es decir, a nivel federal o a nivel local, sino es una suma de voluntades y de aporte de todos donde todos ganamos, es decir, sector público y sector privado. Vemos una mirada importante es el poder identificar estas fuentes que sean directas del transporte.
es decir, todo lo que tiene que ver con plusvalía, todo lo que tiene que ver con identificar ingresos adicionales, como puede ser apoyos de gobiernos locales a través de incentivar el uso de parqueaderos, el uso de cargas impositivas un poco más hacia quien contamine y a quien ocupe el espacio público, pues que pague, ¿no? Creo que aquí hay un tema de reciprocidad importante. Hay un tema de identificar cuáles podrían ser esos activos de la movilidad urbana que podrían ser sujetos de aporte para financiar la movilidad en nuestras ciudades. El tema de los vehículos, creemos que el que contamina debe pagar. El que ocupa el espacio público, que es el espacio de todos, es decir, estamos hablando del carro privado, tiene que cargársele con unos recursos que le aporte y que incentive justamente el transporte público, el tema de comparendos, el tema de impuestos a los vehículos que más contaminan, la ocupación de aquellos lugares que por mayor tráfico, como las zonas céntricas, las zonas de alta confluencia de economías, clúster y demás, evitar el ingreso del carro privado, impulsar los sistemas de movilidad activa como la bicicleta, el scooter, las caminatas y dejar aparcamientos especiales para que la gente llegue, deje su vehículo y tome el transporte público que lo conecte o modos alternativos. Creemos también importante el tema del desarrollo urbano. Hay un aporte que puede ser a través de explotación comercial de los DOI, que pues ya muchos conocemos modelos de economía colaborativa, los ingresos por plusvalía que también pueden ir cargados y también el tema del medio ambiente. Yo creo que todo lo que impulsa a través de las NAMA, del transporte público y de la baja reducción de los gases de efecto invernadero que pueden colocarse en bonos y que eso se redime en recursos para los sistemas, sobre todo aquellas ciudades que están caminando hacia la electromovilidad. Entonces, son incentivos que podrían sumar a la hora de esa gran canasta de recursos que deberían redireccionarse para los sistemas. El tema también de las transacciones de normas urbanísticas, creo que ya lo mencionaba Javier y Beatriz, es importante incentivar normativamente estos esquemas que permitan que el que ocupa también estos espacios pues pague. El tema del cobro por congestión, el tema de tarificación vial, el tema de reorientar gastos sobre la sobretasa al combustible, creemos que también son consideraciones importantes. Un mecanismo, el cómo poder redireccionar, lo estamos viendo desde dos dimensiones. Una es, primero que todo, identificar un esquema integral de costos. Fíjense que acá es importante dejar un poco en evidencia lo que nosotros llamamos como esa caja gris, que a veces no conocemos realmente los costos totales de operación de un sistema de transporte. En la medida en que podamos identificar ese plan integral de costos, vamos a ser mucho más eficientes, castigar las ineficiencias y premiar la calidad en la prestación del servicio. Eso, pues, por supuesto, llevará consigo la modificación de los contratos de concesión o de operación, tanto del transporte colectivo como de los sistemas de transporte masivo, pero creemos que todo esto trae una linda oportunidad de repensar ese modelo de ingresos y de costos. Y finalmente, pues, al hacer, digamos, toda esta depuración, habrá que identificar los fondos. Creemos que es importante que para tener sistemas de transporte con calidad, haya también redireccionamiento de recursos públicos, pero en la medida en que haya también una transparencia de costos por parte también de los operadores, a través de fondos nacionales de garantía que permitan ser los garantes en esa redistribución de ingresos y distribución de salida de recursos, como los fondos locales a través de las municipalidades. Por supuesto, esto todo tendrá que revisarse normativamente, pero creemos que el camino ya es pensar en nuevas fuentes para hacer sostenibles los sistemas y no seguir pensando que lo son a través de la tarifa que cada vez está siendo mucho más afectada a la canasta de nuestros usuarios.
Pues muchas gracias, Marta, por este análisis de también el tema del financiamiento al final, ¿no? Porque se pueden planear y hacer muchas adaptaciones, pero al final siempre está la pregunta cómo se van a financiar las adaptaciones, las medidas, la modernización y también la renovación de flotas en el transporte. Muchas gracias. Quisiera entonces que los colegas me apoyen para que le demos muy breve un vistazo a los resultados de nuestra dinámica Mentimeter, ¿no? Habíamos preguntado en el primer sentido cuál es el principal reto de la movilidad hacia la nueva movilidad. Creo que no nos sorprende que al final hay como un balance. Obviamente la movilidad segura y salubre es lo que más indica, pero al final también el tema de financiamiento, la accesibilidad, son temas que al final nos da un resumen que pues hay muchos retos al mismo tiempo, para verlo así. En el segundo, pues cómo se movía la gente previo a la pandemia, cuál era su modo principal de transporte. Pues aquí vemos como un poco la realidad que muchos conocemos, ¿no? El vehículo privado en el primer lugar, luego el transporte público. No, muy interesante para mí el tema del caminar. Lo hemos tocado poco hoy, pero se podría hacer como otro foro más sobre el rol del peatón, ¿no? En las ciudades mexicanas y de América Latina, el servicio de transporte. Y poco lo que es la bicicleta propia, ¿no? Dándole como una diferencia a los sistemas de bicicletas que en muchas ciudades del continente se pueden alquilar. Y si ahora vemos después de la pandemia, está esta tendencia que hay que darle atención, el tema del vehículo privado, pero también hay buenas noticias para el medio ambiente y el clima si vemos el tema de la bicicleta propia. Yo creo que este impulso de este modelo, que ya lo hay en Europa y que muchas ciudades latinoamericanas lo están impulsando también aquí en México, de llevar ciclovías temporales. Y nuestra propuesta es que no se queden temporales, ¿no? Que donde sea posible en la infraestructura, lo que hoy es temporal, se quede, porque estamos viendo que va a haber un requisito para poder moverse en este tiempo. Está en el tercer lugar el transporte público. Tenemos como una reducción de prioridad y una estabilidad en los otros, ¿no? Al final, en el caminar, en el transporte público, en el uso de modelos no motorizados y en vehículo privado, pues en esa discusión es donde se va a decidir un poco lo que Javier comentaba, pues el nuevo modelo de la movilidad sustentable. Ahí tenemos como nuestro campo de discusión, nuestro campo de análisis, el análisis por parte de la academia, la implementación por parte de las autoridades, y siempre también hago un llamado que en ese proceso involucrar a los usuarios, ¿no? Recuerden que la movilidad no es por sí, sino que es para el beneficio de las poblaciones en México, en América Latina, donde la gran mayoría de la gente vive en las ciudades. Entonces, con estas informaciones yo hago una muy breve conclusión desde mi parte, agradeciéndole mucho a los panelistas, especialmente también a los que viven conmigo en la Ciudad de México y pudieron quedarse. Muchas gracias a Marta, muchas gracias a Beatriz, a Javier, y Daniel y Alejandro, que todavía están con nosotros. Saludos a Jesús y William, que por la situación tuvieron que salirse. Yo creo que nos hemos dado una muy buena vuelta, a pesar de todo, por estos diferentes sectores dentro del sector de transporte. La necesidad de impulsar una movilidad sustentable urbana en las ciudades, mirando el tema de las bicicletas, pero también el tema del peatón. Nos hemos dado una vuelta por los retos que se presentan actualmente y en el futuro en el uso del transporte público durante y después de la pandemia. Como comentaba, yo creo que es el momento de invertir más en ese modelo de transporte por muchos aspectos, pero también por el aspecto social, para proveer servicios a todas las personas en una ciudad. Y tercero, hemos dado una vuelta por el tema de cómo está la situación de calidad del aire y la logística urbana y el transporte de carga, ¿no? Entonces, en casi puntualmente 2 horas nos hemos dado una vuelta en este inicio de la Semana de la Movilidad por los sectores cruciales. Creo que podemos tomar nota de ese modelo sustentable de la movilidad que se comentaba
hemos tomado nota que en América Latina como en México hay capacidad de reacción, hay capacidad de reaccionar a la emergencia de salud. Si hay capacidad para reaccionar a la emergencia de salud, yo soy muy optimista que también va a estar la capacidad para reaccionar a la emergencia climática, porque esa no nos va a esperar. Y sin medidas concretas en esos tres sectores dentro de la movilidad, nos vamos a quedar corto. Y también creo, se comentaba por aquí, que perdemos también una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de transformar las cosas para realmente crear una movilidad resiliente. Y como último, algunos lo comentaban y nos vuelve a la semana pasada, donde estábamos comentando las semanas de las ciudades. Quiero recordar que no se puede ver el tema de la movilidad y el transporte sin el tema de la ciudad y el desarrollo urbano. Esos dos temas están efectivamente vinculados, lo hemos tocado mucho. Me gustó mucho, les agradezco la paciencia a los que participaron, a los que se quedaron, a partir que hoy otra vez la naturaleza nos dio un pequeño signo, un pequeño dedo levantado a nuestra forma de hacer economía y de hacer ciudades. Muchas gracias a los panelistas y le dejo la palabra a mis colegas para el cierre y algunos pequeños anuncios en el transcurso de las ciudades. Muchas gracias a los panelistas, excelente. Muchísimas gracias, Denis, por estos mensajes y conclusiones finales de este panel de apertura de la Semana de Movilidad. Muchísimas gracias, Javier, Beatriz, Alejandro, Daniel, por haber estado con todos sus aportes a esta mesa que, como muy bien decías, Denis, es un brochazo general de múltiples temas en los que tenemos que abordar en materia de movilidad para empezar a construir y a definir cuáles son esas prioridades y esas soluciones importantes para lograr atender, superar la pandemia, y no solo eso, sino el empezar a ofrecer mejores condiciones de accesibilidad, de equidad y de salud y sostenibilidad en la movilidad. Entonces, muchísimas gracias a todos. Quiero recordarles que a las 12:30 de hoy iniciamos el panel de movilidad salubre y segura para la protección a la vida. El link de registro lo van a encontrar en todas las redes sociales, tanto de WRI México como de GIZ, de WWF, entre otros. Y aquí justamente vamos a abordar un poco, vamos a poner sobre la mesa tanto el sector movilidad como el sector salud, para ir identificando estas oportunidades de construcción, tanto de la mitigación de los impactos de la pandemia, pero también de la salud que queremos proteger con el sistema de movilidad en términos de accidentes viales y en términos también de calidad del aire o de activación física, como muy bien lo decía el diputado hace un rato. Y durante la semana tendremos también un conversatorio muy fuerte sobre financiamiento. En 2 momentos, es una jornada completa por la tarde. Tendremos también un panel que tiene que ver con la gestión y la oferta de todos los sistemas de movilidad, cómo generamos un balance entre los diferentes sistemas para que justamente no se nos vaya a ir después de esta pandemia todo al transporte individual motorizado, como nos salía en nuestra encuesta, y que me preocupó terriblemente el que todos estemos pensando en irnos al coche por miedo al contagio. Entonces también un panel como muy interesante para generar equilibrios. Y el día viernes estaremos hablando de 2 temas de suma importancia, que es la movilidad incluyente y con perspectiva de género en la nueva normalidad, y finalmente también la carga urbana como un tema fundamental a tener en cuenta en todas las decisiones que se toman de movilidad urbana. Entonces, los esperamos. Muchas gracias por su tiempo. Les recuerdo, 12:30 tenemos el siguiente conversatorio, movilidad salubre y segura. Gracias a todos.